Santiago y hola a Chile y hola también al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 14 grados la temperatura actual, 25 la máxima que se espera para hoy. ¿Cuántas veces hemos jugado con esto del Bonjour ça va? Hoy día más que nunca, entonces Bonjour, una solidaridad con Francia, país que muchos chilenos han vivido y que viven. Muchos latinoamericanos. En lo personal tengo un lazo especial con Francia, que ha sido mi hogar durante muchísimos años, y de ahí entonces, perdón si a veces se me carga la mano en el afecto ese país. Porque el país de la solidaridad, la libertad, la igualdad ha sido golpeado duramente. El atentado más potente, más terrible en la historia, digamos, de lo contemporánea, con un estado de emergencia que desde los años 50 no se establecía. Bueno, una situación que pone a toda Europa en realidad en alerta, y a todo el mundo occidental. Un tema que seguramente va a estar en las reflexiones de nuestros amigos de los lunes, el señor Ernesto Tone, que también tiene sus lazos muy potentes con Francia y París en particular, la ciudad donde ha vivido, donde siempre va. Además, ¿cómo estás, Ernesto? Bien, gracias, Cecilia. Con el mismo sentimiento tuyo, de una profunda tristeza, y tratando de recuperarse de lo que hemos vivido este fin de semana. Y sobre todo yo creo que si hay algo, una oportunidad cuando ocurren esto, es de tratar de entender lo que pasa en el mundo en que vivimos. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué significa todo esto? Luis Larraín está también con nosotros. ¿Cómo le va? Sí, hola Cecilia. Sí, muy, no sorprendido, pero sí consternado por lo que pasa, por lo que pasó en Francia. Y también, como dices tú, fuera de los sentimientos de solidaridad a un país o una ciudad en la cual repentinamente la gente siente que todo es muy vulnerable sin tener ninguna responsabilidad, pero tratar de entender un poco mejor esto, de ver cuáles son los orígenes. La verdad es que yo creo que todavía hace falta en materia de análisis y también de política internacional una reflexión más profunda respecto a esto de la yihad. ¿Qué es lo que es la yihad? El islamismo es una religión que tiene muchos cientos y miles de practicantes, pero la yihad es otra cosa. La yihad es la guerra santa por Alá, y una guerra santa es contra alguien y es motivo de fanatismo, y por lo tanto de todos estos musulmanes que hay en el mundo, hay una minoría muy pequeña, pero muy activa, que son los yihadistas, que están en varios movimientos. Uno de ellos, el más presente hoy día, es Estado Islámico, que aparentemente es el que se habría atribuido estos atentados. Entonces yo creo que tanto en los países que reciben este terrorismo, que en este caso ha sido Francia, que antes fue Estados Unidos, que fue España, que fue Inglaterra, hay que hacer una reflexión, y también en los países islámicos que no necesariamente apoyan la yihad, pero que creo que tienen también una responsabilidad en cuanto a la solución de este problema. Quizás no al origen, pero sí a la solución. Yo creo que tiene que haber más diálogo, porque la mera represalia militar, que es lo que hizo Francia, se entiende perfectamente, pero no es una solución definitiva tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a abordar como humanidad todo este tema? Yo creo que es una cuestión que está por verse. Patricio Zapata también nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Patricio? Buen día. Buen día, Cecilia. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la sensación de espanto y de pena, además 3 compatriotas nuestros fallecidos. Pasa algo extraño con esto de las tragedias de esta naturaleza. Racionalmente todos sabemos que las vidas humanas son todas iguales, y uno debiera sentir dolor y sufrimiento cuando se producen matanzas horribles en los más distintos países. Uno debiera ser capaz de darse cuenta que si es en algún lugar del centro de África o es lejos en Asia donde se producen estos horrores, uno debiera sentir la misma conmoción, pero es muy humano
que en la medida que esto afecte a lugares con los cuales uno tiene una relación más directa, uno lo sufre más. Por eso nos duelen más los terremotos acá en nuestros propios barrios que los terremotos lejanos en China. Es muy humano. Y con Francia pasa, como con otros lugares, como pasa con otros países, que hay vínculos. No son muchos y muchos los compatriotas que han tenido la suerte y la maravilla de conocer Francia. Seguramente el 95% de nuestros compatriotas no han tenido ese privilegio, pero no es necesario haber caminado por las calles de París para entender el valor simbólico que tiene, el peso que tiene la ciudad luz. Así que ahí está una cosa muy, muy fuerte. Y ahora Luis plantea una cuestión que es cierta. Yo entiendo que hay una dimensión de este terror, de este tipo de terrorismo, que está ligado a un fanatismo religioso. Y por supuesto es parte de la ecuación, es parte del problema. Pero yo no dejo de pensar que en el curso de los últimos 100 años hemos tenido distintos movimientos y grupos que han usado el terror indiscriminadamente también contra poblaciones civiles y no tenían necesariamente un sesgo islámico. Yo por ejemplo, Bolonia, que es una ciudad italiana importante con una larga historia, fue víctima hace 30 años atrás de un horroroso atentado a la estación ferroviaria y murieron, no sé, 200, 300 personas. Y la investigación mostraba que habría sido un grupo neofascista, nada que ver con los horrores que realizó el comunismo soviético bajo Stalin. No estaban inspirados por Alá ni por Mahoma. Entonces yo lo que quiero decir es, entendiendo que para juzgar este fenómeno es bien importante comprender lo que significa el islamismo integrista, fanático, como decía Luis. ¿Cuántos serán? 40.000 de 800 millones de musulmanes en el mundo, o sea, realmente una ínfima minoría. Cualquier grupo humano de 800 millones de personas va a albergar personajes desequilibrados. Pero entendiendo eso, yo de pronto creo que se incurre en un pequeño, no sé si llamarlo error, cuando se pone el foco tan inmediatamente en el hecho de que esta gente a la que le brillan los ojos por la fe, y que como le brillan los ojos por la fe, es más posible que cometan horrores. Los horrores los han cometido grupos con las más distintas convicciones. Y así como me parece absurdo que desde el cristianismo en el pasado se decía, los sin Dios, los ateos o los materialistas son más proclives a realizar horrores, que era una simplificación burda, creo también puede ser equivocado de entrada hacer vinculaciones con el fenómeno de la fe. Yo creo que el fenómeno de la fe no tiene nada que ver con este tipo de atrocidades. Claro, la pregunta es si es una guerra religiosa o no. Podríamos pensar en, no sé, en la época de los católicos y los protestantes, en la época de las cruzadas y tanto más, pero este fenómeno se analiza ahora. Por un lado, sí, puede ser una guerra religiosa, pero esto es mucho más. ¿Cuánto religioso hubo en la decisión de los cruzados, por ejemplo, de tomar Constantinopla y masacrar a la mitad de la población, y cuánto había de afán de lucro, de quedarse con la riqueza? Bueno, y ahí está el tema del afán de lucro y quedarse con la riqueza, y también y por qué Francia y por qué más que otros países lo que ha hecho Francia recientemente de bombardear, ¿no es cierto?, lo que ha sido en Siria y en Irak, bastiones yihadistas, también y dicen la queja de por qué usted lo hizo solo y no con el apoyo de los otros países, y pone al pueblo francés en riesgo, en fin. Ernesto Toro. A ver, yo creo que es bueno tratar de entender estos fenómenos. En primer lugar, aquí hay mucha confusión. Hay mucha confusión, primero porque la religión musulmana, el Islam, es una religión muy extendida, es una de las religiones más numerosas en el mundo. No podemos vincular el Islam con el islamismo como la versión guerrera del Islam. Ahora, tampoco podemos separar el fenómeno religioso de la violencia. Las religiones han sido muy guerreras históricamente. El fanatismo escondido en el fenómeno religioso ha sido muy frecuente en la historia de la humanidad, y tiene un largo camino recorrido y un triste camino recorrido. Entonces, si bien no es el único fanatismo, hay fanatismo ideológico, político, étnico, de todo tipo,
es un componente también de esto, porque es el sacrificio más fuerte que se hace pensando en una recompensa. ¿Ah? Ahora, yo quisiera señalar lo primero, el Islam no es un fenómeno solo árabe. Los árabes no son ni la mayoría de los islamistas. Son católicos. Claro, o no, o nada. O nada. El tema es el siguiente, veamos qué es este fenómeno, porque también se están haciendo análisis, a mi juicio, un poco rápido respecto a los procesos de integración en Europa. Entonces se critica el modelo republicano francés y han fracasado los modelos de integración, tanto el republicano como el de las comunidades en Gran Bretaña, que es otro modelo de integración distinto. Ambos tienen problemas, pero este fenómeno no tiene que ver con eso. Este es un ataque que fue ordenado desde fuera, desde el extranjero, hacia Francia. Y hay que ver las particularidades del ISIS. Mira, el ISIS surge en las cárceles después de la intervención norteamericana en Irak. La composición del ISIS está dada por una estructura militar donde hay muchos militares que vienen del ejército de Saddam Hussein, más una especie de internacional del fanatismo, ¿ah? que se junta ahí, y que al revés de Al Qaeda combina el terrorismo afuera y el aspecto territorial, es decir, quiere lograr una conquista territorial. Entonces, el califato. Esto lo hace muy potente, porque ellos tienen medios, tienen la producción del algodón, tienen producción de petróleo, tienen el control del contrabando y tienen también bastante control de los refugiados, del costo de los refugiados. Es decir, tienen una estructura económica muy sólida. No dependen de un centro económico. ¿Cómo se financian? Por eso que el análisis que se hace, cómo se financia. Perdona que sea un poco latero, pero es importante que entender cuál es el fenómeno y cuál es la fuerza que tiene esto. Sí. Si tú a eso le agregas el hecho de que hoy día, por la sociedad en red en la cual vivimos, es posible reclutar por internet, tener una fuerza muy grande, los armamentos se han abaratado. No solamente los instrumentos de comunicación, también los armamentos se han abaratado. Hay una industria de armamentos que no es la industria legal y esa industria es floreciente, se compran, se venden y se pueden, hay armas de porte pequeño que son terriblemente eficientes. No sé, hay particularidades, pero yo quisiera discrepar con matices de algo que ha dicho Patricio y de algo que ha dicho sobre Ernesto, la religión. sin negar. Sí. Respecto al tema de la religión, es cierto que pasó lo de Bolonia, pero yo diría que los últimos 25 años, muy lejos, yo no tengo una cifra en la cabeza, pero me atrevería a decir que está por sobre el 90%, los atentados terroristas importantes tienen detrás a los yihadistas, ¿eh? De distintas denominaciones de la yihad. Y eso es un fenómeno que yo creo que ya no se puede ignorar. Yo no estoy diciendo que tengan que estar asociados necesariamente a una religión. Estoy constatando un hecho. Eso es lo primero. Lo segundo, la ilustrada intervención de Ernesto, como siempre, respecto a las particularidades que tiene el tema de políticas de inmigración en Francia, que difieren efectivamente de las de Inglaterra, y que ninguna de ellas ha sido capaz de hacer frente a esto. No puedo olvidar que pese a las particularidades que tiene el Estado Islámico, que son ciertas de la que tú dices, en definitiva, todos estos atentados han contado con colaboración activa de ciudadanos franceses, ingleses, norteamericanos e incluso alemanes, que son segunda o tercera generación viviendo en ese país y que sin embargo han atentado contra sus propios vecinos, han matado gente, y ahí de nuevo está esta raíz. ¿Te fijas tú? Entonces, yo no quiero decir que el modelo francés sea mejor que el inglés. De hecho, los dos tuvieron problemas. ¿Te fijas tú? Los dos tuvieron problemas. A mí
siempre es la literatura la que me ilustra en estas cosas. Yo diría que de la literatura contemporánea hoy día, los temas de inmigración producen las mejores obras. Es impresionante la cantidad de buenos autores que hay allí. Y por ejemplo, bueno, es conocido en el caso de Francia, Michel Houellebecq, con su libro Sumisión, digamos. Pero en Inglaterra, por ejemplo, está Hanif Kureishi, que es un inglés de origen pakistaní, que 10 años antes de los atentados en el metro de Londres, escribió una novela, que se llama El Álbum Negro, donde ciudadanos británicos de tercera generación, de origen pakistaní, ponen una bomba en el metro. Claro. Y son fundamentalistas islámicos. No. Entonces, ahí hay un fenómeno que yo creo que uno Claro, no puede... Luis, y esto tiene que ver, perdón, tiene que ver con temas tan profundos y tan atávicos, desgraciadamente, como el racismo. Claro. Porque tú buscas soluciones distintas. Una la buscó París, la otra la busca Gran Bretaña, que es un modelo más integrado, pero con todo lo tolerante que es la sociedad inglesa, en definitiva no logra erradicar muchas veces el racismo. Entonces, perdón, lo que te sugiere este escritor, Kureishi, que es un tipo... Bueno, los tipos de los atentados en Londres además tenían la particularidad que eran gente muy adinerada, los que hicieron los atentados. Claro. Entonces los tipos decían, no son las explicaciones tradicionales. Ahora, es un tipo que tiene un odio atávico y que recupera una suerte de odio contra Occidente, a pesar de que sus padres, por ejemplo, eran ciudadanos británicos orgullosísimos, digamos, de Inglaterra y todo lo más. Y resulta que los hijos que viven en la abundancia... Pero podría ser que se dé una combinación entonces entre los intereses del ISIS y todo lo demás, con una cierta buena recepción, como una, no sé, como que se sienten... Dices bien, la receptividad. Receptividad en ciertos sectores por todo el resentimiento, el odio por razones de racismo, por lo que sea, o por también lo que lo alimentaron. Por decirlo, la mano de obra que hace el atentado son gente nacida sobre todo allá. Sí, fíjate y otras acá. Fíjate que además la mayoría de las víctimas están en Medio Oriente, son más visibles, por lo que decía Patricio, para nosotros cuando están en Occidente. Cuando pasa en Occidente. Pero el muchacho que se le encuentra el dedo, porque quedó un dedo nomás, del muchacho suicida, en fin. Este muchacho vivía en Chartres, en una familia que no era una familia ni pobre, ni mucho menos. Lo que yo estoy diciendo no es que no exista ahí un fenómeno fuerte. Lo que estoy diciendo es que lo nuevo es que hay un tipo de organización que es diferente a Al Qaeda y que tiene muchos, que cuesta mucho combatirla, porque es una estructura horizontal, que a la vez es horizontal, a la vez es internacional, a la vez es territorial, a la vez tiene fuentes económicas autónomas, no depende de los emires, etcétera. Además de las causas, ¿qué pasa con el comportamiento, cómo se hace cargo de la historia estos países? Si nos vamos a la época de, no sé, la colonia, o cómo se repartieron Inglaterra y Francia los territorios también, y cómo lo que pasó con los chiitas, los sunitas, claro, y todo lo demás. O sea, también hay alguna autocrítica de parte de las grandes potencias en cómo se han manejado y cómo han intervenido en esos países. Fíjate que, Cecilia, ese discurso es más complejo. Porque, y te voy a decir por qué es más complejo. Porque, por supuesto, mira, hay un predominio de Occidente a partir del 1500, ¿no es cierto? Un predominio militar, colonial, etcétera, en fin, se estira hasta el siglo XX, Sí, pero fíjate que en un primer momento, Cecilia, la reacción es del nacionalismo árabe, es decir, una reacción más bien laica, que es la reacción del nacerismo, de los partidos Baas, en fin. Viene todo un proceso en aquellos países que es un proceso más bien de modernización laico enfrentado a Occidente. Son parte importante de la creación de los no alineados en el periodo de la Guerra Fría. Y después estos regímenes, Argelia, tú te recuerdas de Argelia, ¿no? Sí. Bueno,
Argelia, Sí, porque sí, Argelia, marca todo. Túnez con ¿Quién no se Bourguiba, acuerda? Túnez con Bourguiba. Es decir, hay un movimiento, o sea, no es necesariamente esta la única forma que tenía. Ahora, lo que pasa es que esos regímenes nacionalistas, progresistas, primero, nunca llegan a ser democráticos. Y segundo, se corrompen fuertemente hasta el hueso. Entonces surge esta nueva que es posguerra fría. Claro. Surge esta nueva forma de... Y también, perdón, en esto también hay algo que ver con esta primavera árabe frustrada. Bueno, esa es la última que parte, tuvimos los pero te últimos digo, años. incluso antes de la primavera árabe frustrada, que se transformó en un invierno crudo, antes de la primavera árabe frustrada, viene un momento que es de recreación identitaria. Es decir, países que tienen una tradición de un Islam más bien suave, no medieval, etcétera, como Argelia, adopta las posiciones más duras, más fuertes de las versiones del salafismo duro o del arabismo de la península árabe más fuerte. Entonces, esto es muy complejo. Y se ha generado este fenómeno. Ahora, este es un fenómeno que a estas alturas de la vida se complica mucho, porque tú dices, bueno, ¿y por qué? Llamémosle así, los turcos, que más o menos han sido el país que con dificultades, con autoritarismo, ha logrado conciliar la existencia de una democracia con el Islam. Gran mérito de Ataturk. Gran mérito de Ataturk, pero Erdogan habla de Ataturk, pero no piensa como Ataturk. Sí, se mueve un poquito. Pero, ¿cuál es el problema? Porque el problema es que Erdogan tiene un doble discurso también, porque le tiene mucho miedo a los kurdos. Los kurdos han sido los más eficientes en el campo de batalla contra el ISIS. Es sumamente complejo todo este mundo, no sé, es bien Por lejano, eso, tal vez que mezcla religiones, historia, situaciones políticas, intereses económicos. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace ahora? La reacción de Francia es la guerra total, ya ha bombardeado. Esto es una escalada. ¿Cuál es la estrategia que deberían seguir las grandes potencias? Yo creo que Cecilia, que está bien que junta a las grandes potencias occidentales, pero creo que tiene que haber una solución que involucre también a los estados que están en los territorios donde se mueve el Estado Islámico. Saben, por ejemplo, que hay países en los cuales no hay un Estado islámico tradicional, pero que son muy musulmanes, donde funcionan, por ejemplo, escuelas yihadistas. Sabemos que es así, donde los niños de 15 años, 18 años, digamos, son entrenados para con el objetivo de morir matando a alguien por Alá. Ese es su objetivo en la vida, morir matando a alguien por Alá. Y esas escuelas o madrazas que hay en distintos países no solamente están en los lugares que domina el Estado Islámico, digamos, que están dominados territorialmente por la yihad, sino que en otros países. Entonces, al final tiene que haber aquí una cooperación y hay que sincerar un poco esto. Entonces yo creo que la respuesta militar, por así decirlo, es una parte del problema, pero yo creo que no es la principal. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Fíjate que perdóname que esté tan activo, pero es que es un tema que me toca mucho y que he estudiado bastante. El tema es el siguiente. Tú tienes en Francia mismo, tú tienes a los servicios franceses trabajando sobre los muchachos que son probables terroristas. Pero está el tema de los imanes. Si estos muchachos se reúnen en mezquita y ahí hay imanes que son unos viejos guadones que no andan poniendo bombas, pero sembrando odio. Sí. Pero andan sembrando el odio. Entonces hay que ver qué pasa con el Islam, normal, que es la mayoría. Túnez, existe un país donde hay una situación en la cual los laicos han podido convivir con el Islam. Démosle la palabra a Patricio. A ver. Yo estoy de acuerdo con Luis que si uno mira lo que ha pasado en los últimos 30 años,
hay una correlación evidente entre hechos de terror masivo dirigidos contra poblaciones civiles inocentes y una inspiración o invocación religiosa. Eso es efectivo. Mi punto era y es el siguiente, y aquí también parto diciendo, Ernesto tiene toda la razón, las tres grandes religiones monoteístas han tenido en distintos momentos, con mayor o menor énfasis, un cierto componente de celo misionario y de cierta disposición a la conquista, en el caso del Islam, en el caso del cristianismo, incluso el judaísmo. Y los libros sagrados tienen partes que expresan esa dimensión. Pero la maldad humana, los odios heredados de padre a hijo, el sentimiento de revancha, los intereses, son una cuestión que nos acompañan desde mucho antes. O sea, la historia de la violencia en nuestro tiempo, en nuestro mundo, es una historia que trasciende lo religioso. Culturas que no tenían ninguna dimensión monoteísta, eran tremendamente salvajes, está documentado el imperio azteca sobre el resto de los pueblos de Centroamérica, el imperio egipcio. Entonces, yo lo único que digo es, evidentemente hay una dimensión de fe que hace más posible que un individuo haga un acto suicida con la idea de una recompensa. Eso es una parte del problema. Ahora, cuando uno empieza a ver las biografías de muchos de estos personajes, no siempre nos encontramos con el hombre piadoso desde el punto de vista del Islam. A veces es el tipo que tiene el prontuario de delincuencia. Son pequeños el tipo delincuentes, que antes de poner la bomba estaba borracho con una prostituta, que no creo que al profeta le parecería muy digno de... Entonces, el profeta tenía sus gustos. Bueno, pero lo que quiero decir, Cecilia, en síntesis es, creo que aquí, reconociendo una dimensión a lo religioso, la política tiene mucho que ver. Lo que ha ocurrido en el Medio Oriente en los últimos 40 años tiene mucho que ver, así como los Balcanes fue fuente y semillero de violencia, de terror, porque fue una zona atravesada por intereses, una zona donde no pudo haber estado. Los Balcanes, ¿no es cierto?, durante la primera mitad del siglo XX fueron la cuna de cuántos horrores vivimos. El Medio Oriente... Y tenían la misma religión. En parte, también hay. No, pero los serbios son ortodoxos, los croatas son católicos. Tenían una misma raíz. Ahora, finalmente para ir dando otra opinión más, ¿por qué tiene sentido aprender de esto? ¿Por qué alguien podría estar escuchando y diciendo, bueno, si esto? Porque muchas veces los errores, las etiquetas, han llevado a cometer errores gravísimos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, escuchamos que dentro del Islam los sunitas eran los moderados y los chiitas eran los extremos? Bueno, la verdad es que el la palabra chiita como un sinónimo de el ISIS es un grupo que está formado en buena medida por sunitas. Claro. ¿Cuántas veces las potencias occidentales pensaron que era mejor este grupo que este otro grupo? Y después nos enteramos que el grupo que se estaba apoyando, supuestamente, era tanto más cruel o terrible. Acuérdate de la guerra entre Irak e Irán. Exactamente. O el apoyo a los talibanes contra la Unión Soviética en los años 80. Bueno, eso es, y una vez más volver al punto de partida. Aquí hubo gente que estaba compartiendo con su familia, que estaba comiendo en un restaurante, que estaba y murió, y la solidaridad con las tres familias chilenas que perdieron a sus seres queridos. También pasó un poco piola que en el Líbano hubo un ataque del Estado Islámico, también en Beirut, los más mortíferos, dicen ellos, también después de 25 años, explosivos en una mezquita, una panadería de un barrio chiita en la capital libanesa, ¿no es cierto? 41 víctimas mortales, 200 heridos. Vamos a ir a comerciales y el tema es los intereses económicos de Occidente en aquellos lugares. ¿Qué hacer con la guerra en Irak y qué pasa en Siria? ¿Qué pasa con Barack Obama, que se reunió ahí con Putin en en el G20? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Cuál es la responsabilidad de estas grandes potencias, teniendo en cuenta que todos hacemos parte del mismo mundo, ¿no? Todos podemos llegar a ser... que todos queremos que estas cosas no ocurran más en ninguna parte. Vamos a comerciales. Nos acompaña como siempre la Universidad Alberto Hurtado. 3.000 niños nacidos en Chile no tienen nacionalidad por ser hijos de extranjeros transeúntes. Frente a esta realidad, un equipo jurídico lucha para que sean reconocidos como chilenos. Una de las responsables de esta causa es la abogada Macarena Rodríguez, de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Comercial, y seguimos entonces con Patricio Zapata, Luis Larraín y Ernesto Tone.
En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Hoy, disfruta y deja tu futuro en manos expertas. Compañía de seguros con futuro. Seguros de vida, APB, rentas vitalicias. Con futuro, somos CCHC. Así de bien se escucha la felicidad. Aprovecha la espectacular promoción que GAES te ofrece hasta el 31 de diciembre y llévate 2 audífonos Siemens al precio de uno. Solicita tu hora de atención gratuita en cualquiera de los 23 centros auditivos GAES de Chile en www.gaes.cl o llamando al 600-642-37. GAES, líder mundial en corrección auditiva. Comenzó una nueva edición del Campeonato Nacional Infantil Scotiabank. Más de 160 colegios de todo Chile se la jugarán por ser campeones y viajar junto a Marcelo Salas a Italia a vivir una experiencia inolvidable como jugadores de la Juventus. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.spif.cl. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. En Confuturo te aconsejamos que simplemente disfrutes hoy y dejes tu futuro en manos expertas. Por eso, si quieres bailar, hazlo hoy. Abraza hoy. Hoy ríe. Hoy perdona. Retoma tu hobby hoy. Compañía de Seguros con Futuro. Seguros de vida, APB, rentas vitalicias. Aseguramos, protegemos lo que tú quieres. Con Futuro, somos CCHC. Caramel cappuccino para Dani, Pedro, Maca, Seba, Cristóbal, Valentina, Rodrigo, Vivi, Andrés, Fran. Oye, ¿por qué están todos acá? Porque durante todo noviembre, Starbucks está con 40% de descuento pagando con tu tarjeta Cencosud Visa o Cencosud Mastercard. No te pierdas este espectacular descuento. Revisa las condiciones en www.tarjetacencosud.cl. Te quiero ver disfrutar. Te quiero ver feliz. Tope de monto 20.000 pesos por cliente. Descuento se abonará en el estado de cuenta. Tarjetas Cencosud emitidas por CAT, administradora de tarjetas S.A., filial de Scotiabank Chile. El camino a Rusia se vive al aire libre. Este martes, a partir de las 5, La Roja visita el Centenario y todo el país atento a una jugada imperdible. Uruguay, Chile, toda la previa, el ambiente en Montevideo, toda la emoción, en directo junto al mejor equipo. Martes, 5 de la tarde, por Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja. San Cristóbal Tower lo invita a explorar sus exclusivas habitaciones, su servicio inigualable y vivir una experiencia única en Santiago con los paquetes especiales de temporada. Y al atardecer, una visita a 21 Bar and Lounge, ubicado en el piso 21, se impone. Podrá disfrutar su trago preferido y una impactante vista de la ciudad. Ingrese a sancristóbaltowersantiago.com desde su teléfono móvil o tablet y encontrará la mejor tarifa disponible. Lo garantizamos. Nuestra vida está dividida en dos hemisferios. Uno sueña el futuro y el otro planifica el camino. Pero las decisiones importantes las toman juntos. En ese instante, cuentas con los especialistas en inversiones de Sura para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Así, tus sueños notarán la diferencia entre ahorrar y ahorrar con los productos de inversión de Sura. 17 millones de clientes en Latinoamérica ya lo saben. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer. Scotiabank, junto con el matador, van a encontrar a nuestro futuro crack. Ya
comenzó una nueva edición del Campeonato Nacional Infantil Scotiabank. Más de 160 colegios de todo Chile se la jugarán por ser campeones y viajar junto a Marcelo Salas a Italia a vivir una experiencia inolvidable como jugadores de la Juventus. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. Destapemos un tarro de pinturas Color y escuchemos una cita inspiradora. Cambiamos el gris pasado por el verde futuro y cada día los niños llegan más entusiastas a las salas de clase. Francisca, profesora y ecologista. Cambiar es un acto de liberación. Pinturas Color, 0% VOC, amigable con el medio ambiente, según norma CARB. Encuéntralas en Sodimac Home Center. Color, el poder del cambio. Pedir un super avance en Tiendas París es igual a... tener unas super vacaciones. Cambiar la parrilla a gas por un super quincho. Recibir un super regalo para mi cumpleaños. Si tienes un sueño o proyecto que cumplir, solo tienes que pedir tus super avances en COSUD en los espacios financieros de Tiendas París y listo. Además, si prefieres, puedes pedirlo llamando al 600-373-0000. Encuentra más información en tarjetasencosud.cl. Otorgamiento sujeto a políticas crediticias vigentes y a la verificación y confirmación de los antecedentes de cada cliente. Crédito otorgado por CAT, administradora de tarjetas S.A., filial de Scotiabank Chile. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 14 grados. 14 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento. Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra y construyo un centro de salud para nuestra ciudad. Porque construir Chile es obra de todos, los constructores. Estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. Cargado a la opinión. El primer café, nominado al mejor programa radial Copihue de Oro 2015. Sigue en Cooperativa. Seguimos en el primer café, nos acompaña también GAES, aproveche el 2x1 en GAES hasta el 31 de diciembre en todos los audífonos Siemens. Solicite su chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o en cualquiera de sus 23 centros disponibles. GAES, líder mundial en corrección auditiva. Estamos con Patricio Zapata, con Luis Larraín, con Ernesto Otone. Estamos hoy absolutamente internacionales en nuestra conversación a propósito de lo que ha pasado en Francia y todas las consecuencias que puede tener, cuáles son las soluciones a futuro, o tal vez no hay soluciones, cómo va a convivir con este fenómeno. Francia, como decíamos, que acaba de bombardear fuertemente el centro mismo de lo que es el ISIS ahí en Siria. ¿Eso sirve, no sirve? Bueno, en fin, los análisis continúan. Ernesto Otone. Mira, Cecilia, nosotros ahora en el intertanto, en el intermedio, estábamos hablando de un fenómeno que reconocíamos. Las democracias, por ser sociedades abiertas, por ser sociedades de libertades, etcétera, tienen una cierta fragilidad frente a estos fenómenos. Porque tú no puedes transformar tu sociedad en una sociedad cerrada. Tú no puedes abandonar tus valores, tú no puedes abandonar tus conceptos democráticos en función solamente de la protección y la seguridad. Y por lo tanto es difícil, es tremendamente complejo. Ahora, decíamos el otro aspecto que tiene esto. Tú no puedes exportar una democracia. Yo creo que Bush hijo, después de los atentados, tiene una pesada responsabilidad en esa decisión que afortunadamente no acompañamos, en la cual se produjo la invasión a Irak, porque Saddam Hussein, claro, no era... Es como el comienzo de una nueva era en terrorismo internacional. No era un Boy Scout, pero yo creo, bueno, el comienzo viene con las Torres Gemelas. Claro, ahí partió. ¿Cierto? Acuérdate que esto es un acto de represalia. Es un acto de represalia. No, sí digo, pero de lo de Irak. Es un acto de represalia muy equivocado, porque
disparó claro, a la bandada. Disparó a la bandada y sobre todo disparó en torno a sus propios fantasmas, a los fantasmas de su padre. Y el mismo padre ha reconocido que hay una componente horrible entre los asesores de Bush, de Cheney, que es un tipo muy ligado a los negocios y a las estrategias del petróleo y de todo lo demás. Entonces hubo componentes que terminaron destruyendo el Estado iraquí, pero no reemplazándolo por algo mejor, sino por una guerra entre chiitas y sunitas, por una especie de situación de ingobernabilidad que terminó con más muertes que antes. Entonces, hay que tener mucho cuidado frente a la entrada en la historia del otro. ¿Ah? Cuando tú me decías, bueno, pero los jóvenes decían, porque puede haber una reacción de decir, esto es justo porque los invadieron, los humillaron. No, nunca es justo. No, nunca. Pero la entrada en la historia del otro tiene que ser una cosa muy la pregunta pensada. Que yo les quería hacer era, parece una pregunta tonta y básica, ¿no? Pero a veces es bueno volver a la fuente. ¿Por qué las grandes potencias intervienen en esos países, ¿no es cierto?, para defender ciertos valores? ¿Para qué? Y si se miden las consecuencias, y qué rol tienen los intereses económicos, el petróleo, etcétera. A ver si se sincera esta reflexión. Por supuesto que tienen un rol que tampoco hay que maximizarlo, porque hay una cosa geopolítica, hay una cosa económica, etcétera, pero tampoco hay que maximizarlo al infinito. No hay que caer en una teoría de la conspiración, de que estas cosas pasan porque hay gente que quiere vender armas o petróleo. Cuando la gente que quiere vender armas o petróleo, obviamente que vende más armas cuando hay guerra. Pero hay guerras siempre, o sea, pero también están los otros componentes que yo quisiera detenerme en lo primero que dijiste, que es una cosa debatible. Hay ciertas posiciones que tienden a, frente a estas situaciones, y me estoy refiriendo básicamente al tema de los atentados contra Charlie Hebdo, que como solución a este tipo de cosas plantean de que las sociedades abiertas deben restringirse en sus libertades para efectos de no desatar la ira de este tipo de yihadistas. Yo creo que eso está profundamente equivocado. Yo creo que eso es justamente hacerles el juego y lograr lo que ellos están buscando, la extorsión y la amenaza. Eso a raíz de otros casos que hemos tenido sobre el tema de libertad de expresión. Yo creo que aquí lo que debe operar es una libertad de expresión irrestricta y sanciones fuertes para cuando se cometen otros delitos, porque todas las libertades al final chocan con otras libertades, como el derecho a la honra y todo lo demás, que deben ser procesadas adecuadamente, de acuerdo a legislaciones que sean razonables y todo lo demás. Pero uno no puede a priori decir, no, es imprudente este tratamiento de una noticia, digamos, o el tratamiento editorial de este tema porque va a ofender a tal o cual religión. Creo que no puede hacerse. Los mismos franceses lo están diciendo. Nosotros no vamos a dejarnos dejar de vivir por lo que hacerle el juego. Ellos quieren que vivamos en el terror, no vamos a vivir en el terror, tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir tratando de vivir nuestra normalidad. Respecto a Bélgica, lo que les comentaba recién, primero, un auditor que pregunta por qué Alemania es el único país que no sufre atentado, y segundo... ¿Te puedo contar lo de Alemania? Porque algo conocimiento tengo en mi familia. Mira, yo creo que en el caso de Alemania hay una influencia, no absoluta, pero hay una influencia de lo que decíamos antes, de lo que fue Atatürk. Atatürk logró que Turquía, que es uno de los países más importantes, y que es musulmán, y que es básicamente musulmán, hiciera una democracia totalmente laica, en la cual separó, por así decirlo, la iglesia del Estado muy claramente. Y por lo tanto, la expresión del islamismo en Turquía ha sido mucho más moderada en cuanto a estas reivindicaciones, digamos, islamistas o yihadistas que prácticamente no existen, son minoritarias, digamos, son minoritarias en Turquía. La inmigración de población de origen musulmán a Alemania está muy centrada en turcos. Sí. Los turcos son lejos. Ahora, eso no los exime, por supuesto. De hecho, en los atentados a las Torres Gemelas hubo alguna gente de ascendencia turca.
pero como movimientos internos, como estos imanes que contaba Ernesto, que hay en París, digamos, revolucionando a los jóvenes, o sea, y pidiéndole, que, digamos, claro, que mueran por su causa, existe mucho menos, porque realmente los turcos son personas que en general han tenido una historia de mucho menos, diría yo, influencia a ese tipo de pensamiento. Ahora, es cierto que hoy día Erdogan, que es el gobernante turco, que se presenta como un nuevo Atatürk, que partió así, ha ido por razones populistas, digamos, por razones populistas, porque al final la mayoría de la población es musulmana, tomando medidas que desandan parte de ese camino. Del laicismo de Atatürk. Así es. Afortunadamente, no todavía como esa para puede transformar. ser la respuesta. Yo creo que una puntual, pero una Ahora, posible y además Alemania, por razones históricas, tiene menos presencia en sus colonias eran. Claro. Tiene un pasado menos colonial que Francia e Inglaterra. No, claro. Las pocas colonias que tenía Alemania en África se las quitaron después de la guerra de la primera guerra. Y la segunda quedó sin ejército. Yo quiero volver a una cuestión, en el fondo, ¿qué hacen las grandes potencias cuando se producen estas situaciones de violencia y de guerra civil? Uno podría decir, no hay que hacer nada, no hay que meterse, porque el riesgo de involucrarse es que un grupo de ciudadanos tuyos vuele por los aires en un restaurante. Entonces una reacción instintiva sería decir, no nos metamos, salgámonos, no nos metamos. Evidentemente hay casos en los cuales es una estupidez completa intervenir en los asuntos de otros estados, y lo único que va a ocurrir es que va a haber más muerte. Pero no puede descartarse a priori que haya situaciones en las cuales sea necesario intervenir. Pero claro, no de cualquier manera. Siempre va a ser preferible, por ejemplo, que sea multilateral y que no sea un país el que intervenga, que sea una coalición, que sea las Naciones Unidas, porque hay experiencias de intervención que han sido, en mi opinión, beneficiosas para los pueblos. Estoy pensando en los Balcanes, el genocidio, la limpieza étnica que se estaba haciendo por los serbios con poblaciones kosovares o bosnias, Herzegovina. Eso fue importante porque se detuvo una masacre. Si se hubiera intervenido, por ejemplo, en Ruanda hace 25 años atrás, se hubiera evitado que la población Tutsi hicieron una masacre con los Hutus. Entonces, yo creo que hay momentos en los cuales hay que intervenir, pero obviamente no da lo mismo si es un país que por su cuenta y riesgo decide intervenir. Así es una institucionalidad internacional. Segundo, si tú no tienes fuerzas internas que estén en condiciones de soportar después la construcción de Estado, lo que va a ocurrir es que tú vas a prolongar una guerra civil, un estado de naturaleza. En Libia, ¿no es cierto? Comillas, nos deshicimos de Muammar Gaddafi, que era un personaje bastante desagradable y siniestro. Pero yo no sé si está mucho mejor en un conflicto permanente entre las tribus. Nos deshicimos del Estado libio. Exactamente. Lo que pasó con Saddam Hussein en Irak. Saddam Hussein era un personaje realmente terrible. Pero que fue un aliado antes, ¿no? En Siria, sí, claro, la familia Assad lleva gobernando 40 o 50 años. Es un dictador que viola los derechos humanos. Pero si tú no tienes una fuerza interna, moderada, con disposición al diálogo y a la apertura, tus intervenciones van a ser aprendiz de brujo. Vas a desatar quizás quién sabe qué fuerza. Entonces, no se trata de no intervenir. Yo creo que en estos temas la comunidad internacional debe preocuparse de lo que ocurre. No podemos permanecer impasibles si en algunos países a las mujeres se les violan sus derechos humanos y se les mutila. No podemos permanecer impasibles si en algunos países se les trata como esclavos. Pero la manera de intervenir tiene que ser más bien apoyar a las fuerzas internas. Condenar cuando se encierra a una persona que es activista de los derechos humanos. En algunos casos el boicot puede ser una fórmula, en otros casos es una mala fórmula el boicot. Entonces lo que va a tener que encontrar Europa es una manera de hacerse cargo, porque no puede desentenderse, Cecilia, porque los inmigrantes están llegando a sus fronteras. Europa no puede decir, ahora, a propósito, ¿cómo va a afectar esto a la acogida de los refugiados sirios que están llegando por miles y miles a Europa y también va a llegar? Lo que tú estás señalando es un problema, porque naturalmente en la población surgen las reacciones más primarias. El odio al otro, el miedo al otro, el temor al otro, no, pero además, al que es diferente, al que llega, al refugiado.
y además el refugiado que viene de Siria. Para colmo se encontró un pasaporte y que decían que era ya no es, ya se sabe que no es, que es de una de las víctimas. Es una víctima que estaba viendo el concierto. En el primer momento se pensó que era de un refugiado. Entonces va a ser muy, muy negativo, y esto va a exigirle a la democracia, a las fuerzas democráticas, un gran aplomo en defender los valores democráticos y de la libertad frente a una tendencia xenofóbica que se va a venir fuerte en Europa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a negar eso? Bueno, basta escuchar a la hija de Le Pen, la candidata. Además, Cecilia, es muy complejo, porque ayer yo veía también reacciones en que la gente dice, ya no estos xenófobos terribles, pero otro grado un poquito más abajo, que dice, bueno, pero ¿por qué no salen a la calle los moderados islámicos? ¿Ah? Y uno echa de menos eso, que salgan los moderados islámicos a la calle. Han estado en los medios de comunicación muchos dirigentes, pero también y en las redes sociales, hay que entender que en estas comunidades hay terror también. La represalia. Hay terror a represalias, y estos tipos son extremadamente violentos. Puede estar de vecino, dices tú. Entonces no les cuesta, claro. Si hay un vecino... Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que las comunidades organizadas debieran tener un rol mayor. Y yo creo buscar las fórmulas para... Así es. Y yo creo que ahí sí habría que hacer un esfuerzo muy grande. Vuelvo a Túnez. Túnez ha resistido, fíjate, de toda la primavera árabe, es el que ha resistido con un sistema democrático, ha logrado un diálogo, ha logrado integrar fuerzas islamistas con fuerzas laicas, y ha logrado hacer eso. Ese es un país que necesita todo el apoyo, necesitamos buena experiencia en que es posible caminar hacia sociedades más abiertas, incluso con esa religión. Sí, pronto es la cumbre del medio ambiente en París, con la llegada del mandatario de todo el mundo, incluso la presidenta Bachelet. Se hacen críticas respecto a los servicios de seguridad franceses, sino sabiendo que iba a realizarse esta cumbre. De hecho, se sabe que justamente el día antes de los atentados habían comenzado los controles en las fronteras, había comenzado un despliegue de seguridad. Y hay ya serios cuestionamientos a cómo se ha manejado la seguridad. Lo que pasa es que entramos en el tema, pues, Cecilia, de cómo una sociedad abierta, de cómo una sociedad abierta se defiende de una amenaza como esta. Obviamente que tiene derecho a defenderse, pero cuando se actúa como actúa esta gente, con odio, con disposición a morir, y con recursos, entonces es muy difícil defenderse. Yo no soy técnico en la materia, no puedo hacer una evaluación de cómo actúan los servicios franceses versus los ingleses versus los americanos. Luis, te cambia mucho el hecho de que el tipo que vaya a cometer el atentado es un suicida. Claro. Te cambia las reglas de la guerra desde la oscuridad de los tiempos. Hay un antes y un después para Europa. Vamos a tener seguramente medidas de seguridad para ingresar a Europa. Es más, la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, proponía que Francia se saliera de la Unión Europea, a ese nivel para que no haya más libre tránsito, en fin, pero de todas maneras va a cambiar, ¿verdad? Claro. Como cambió en Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Eso afecta a todos los viajeros de todo el mundo, digamos. Ahora, a propósito, hay una campaña de los musulmanes del mundo en contra del Estado Islámico, se llama No en mi nombre, y aparecen en muchos con fotografías. Muy importante. Algo de reacción hay en ellos. En todo caso, ¿qué va a pasar en los próximos días? Esta guerra, decíamos, este bombardeo de Francia. Ernesto Tone, tú me decías, está muy bien que haga eso, porque es lógico. Yo lo que te decía, nadie puede está muy bien, ¿comprende? Pero lo que yo te quiero decir es que el atentado no se planificó ni en París ni en Bélgica, se planificó allí.
en la cúpula del Estado Islámico. Por lo tanto, los tipos tienen que atacar ahí, no pueden equivocarse en eso. Pero a la vez esta no es la solución del problema en general, tal como hemos dicho aquí. Ahora, hay una foto de Obama con Putin dialogando muy intensamente y parece que se están poniendo de acuerdo qué hacer con Siria. Tiene un rol ahí. Claro. ¿Qué es lo que cuál sería el rol que se espera de ellos? Porque dado que Putin, que se pongan de acuerdo Putin con que es un, por así decirlo, es un outliner, o sea, él de alguna manera representa una posición distinta a la de los aliados occidentales y juega un poco ese juego en sus propias reivindicaciones territoriales y todo lo demás, puede ser un factor, como lo ha sido en Siria, disruptivo. Si es que no hay una mínima condena común a este tipo de actos. Además, entonces, es muy valioso que la Federación Rusa hay un componente islámico. Por supuesto. Entonces tiene que hacerse con eso. Pero yo creo, Cecilia, porque parece que estamos por terminar. Sí, se nos termina. Cecilia, tú dijiste, estamos dedicados a la cosa internacional. Yo creo que hiciste bien en poner el tema. Yo creo que esto internacional es lo más importante de Chile hoy. Es como el libro de Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Las campanas de Notre Dame, que doblaban ayer. El carillón. ¿Por quién doblan esas campanas? No preguntes, porque doblan por ti. Estuvimos hablando de nuestro problema. Patricio, ¿algo más? Así es. Un país como Chile no puede ignorar lo que pasa, y lo que pasa en el mundo nos afecta. Y la manera en que reaccionemos, nuestra pequeña cuota, nuestra pequeña contribución chiquitita, también es importante, porque nos están juzgando también. Así es. Luis Larraín, Patricio Zapata, Ernesto Tone, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias a ti. Chao. El primer café en Cooperativa fue presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado, GAES, líder mundial en corrección auditiva, y Confuturo, seguros de vida, APV, rentas vitalicias. Conocemos a Chile.